Hola, soy Jennifer Giraldo Alzati del grupo colaborativo 303019A 114416 del curso Microbiología de Suelos. Bueno, en esta presentación vamos a realizar identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Para ello estaremos retomando dos temas del cual vamos a desarrollar unas preguntas orientadoras y estaremos hablando sobre los microorganismos que pueden beneficiar a las plantas y el impacto climático sobre el crecimiento de las plantas. Para ello vamos a desarrollar las preguntas orientadoras, la cual la primera es de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Para ello vamos a definir el tipo de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades que se dan. Las actividades se dan por posibles en un ecosistema, depende de las especies presentes, el tamaño, su población, su fisiología, de aquellos microorganismos que están en este hábitat. En la parte de la velocidad está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Entonces, ¿de qué dependen estos tipos de actividades microbianas de la velocidad de estas actividades? Depende de la riqueza y la abundancia del hábitat. Otra pregunta orientadora es en qué consiste una comunidad microbiana. Se da por poblaciones de una misma especie que viven en asociación con poblaciones de las mismas o diferentes que se encuentran en un hábitat determinado. Son las más preparadas para crecer con los nutrientes y las condiciones que allí le emite el hábitat. Significando allí que es diferente comunidad a gremios, ya que los gremios se da por un nicho que generalmente es por unos determinados microorganismos independientes que van formando como tal su comunidad creciendo. Aquí la comunidad es asociada con todo lo entorno ambiental que está. Entonces allí hablamos también de los casos de esos microorganismos que están en ambientes extremos y aquellos que también se van desarrollando por el hábitat, digamos así, de la parte de las comunidades del suelo, las comunidades acuáticas, la comunidad inclusive del oxígeno, de lo cual permite que convivan estas especies de microorganismos. Otra de las preguntas orientadoras es por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué también se favorecen cooperar entre ellos como comunidad. La competencia se da por los recursos y las condiciones que influyen en el crecimiento del microbiano en la naturaleza. La competencia se da por temas de factores de nutrición, en la parte de los recursos como tal en su hábitat, el tema de los ambientes extremos donde el que prevalece es el dominante, y cooperan porque hay organismos que viven en propios organismos. En el caso de los rizomes, en el caso de los ribosbacterias, que permite como tal que forman alrededor, por ejemplo en el caso de las plantas con la raíz, ellos forman como una protección de defensa y lo que generan ellos es que cooperan también con la parte de los hongos. Para ello vamos a ver las fases del ciclo de crecimiento microbiano. Para ello vamos a hablar de las 4 fases del crecimiento microbiano, que es la latencia, exponencial, la estacionaria y la muerte. Esto está en una medición log celular viables por tiempo. Bueno, la primera fase es la latencia, que hace referencia a una fase de adaptación de la UFC, que son las unidades formadoras de colonias que permanentemente prácticamente son las constantes. Por eso aquí mostramos en este gráfico una constante. Bueno, la latencia cuando ya digamos así, pasa de una constancia, ya hablamos ya de la exponencial, que es o también llamado fase logaritma. Estos microorganismos se multiplican con mucha rapidez, por eso es ascendiendo. Durante cada intervalo de duplicación se producen tantas nuevas células que hacen que se produzcan anteriormente de manera acumulativas, ¿cierto? Entonces cuando ya
exponencialmente ya va el tema de la reproducción, de la duplicación como tal de los microorganismos, llega a un punto de la fase estacionaria. En este punto estacionario, en la fase estacionaria, es la cual no varía como el número de los microorganismos y da paso al lugar al tema de la muerte como tal de la fase de crecimiento microbiano. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de fases de crecimiento hablamos de un sinónimo de multiplicarse, es decir, ahí relacionamos lo que es la parte de la fisión binaria, que es decir, que una célula forman dos, en el caso de las procariotas. Bueno, una vez que ya pasamos de la fase estacionaria, es decir, donde ya no se está, ya no está variando el número de los microorganismos, entonces ya lo que se hace es descender en el tema de que ya comienzan a disminuir los microorganismos y ya lo tomamos como el tema de la muerte. Hay que tener en cuenta que esto es una medición del logaritmo de 10 organismos variables por mililitro. Esto es como tal las fases de crecimiento. Bueno, el otro tema es los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Para ello hacemos referencia al documento sobre la dinámica ecoevolutiva planta-microbio. Para ello vamos a hablar de los cambios globales, el cambio climático hasta las invasiones biológicas, la disposición de nutrientes, la contaminación, la salinificación, esos que pueden intensificar el estrés abiótico y biótico para las plantas y sus organismos asociados. ¿Qué genera esta dinámica? 4 mecanismos, los cuales son la modificación física del medio ambiente, es decir, la modificación del entorno, todo lo que implica las modificaciones biogeoquímicas relacionadas con la parte ambiental, y dan un ejemplo relacionado con el parte de la plomalina, la EPS y la biopelícula de hongos y bacterias que mejoran la estabilidad de la agregación de suelos y aumentan la humedad en la rizosfera, aumentando la supervivencia y las biomasas de las plantas en condiciones de sequía y germinación en condiciones de estrés salino. Esto con relación muchas veces en el tema de las inundaciones, ya sean de aguas saladas, es decir, el tema de los océanos, cuando ingresan al tema del medio ambiente, un impacto donde había como, digamos así, agua dulce. Entonces allí también se puede generar esta modificación física en los microorganismos. Bueno, también la secreción de fitohormonas, más que todo es un tema de defensa, es decir, donde se secretan hormonas vegetales y proteínas de defensa, como por ejemplo las auxinas de rizóbios que promueven la producción de riboscos y osmólitos de bajo peso molecular, aumentando la tolerancia a la sequía. Esto es relacionado con la parte del medio ambiente, cuando los temas de entorno se modifican y genera que las plantas, digamos así, a través del tema de la nutrición por parte de las raíces, ellas generan un mecanismo de defensa para que este tema de la bioquímica no sea afectada en medio de su vegetación como tal. El tercero, la modificación de la expresión genética de las plantas. Esto con relación al mecanismo que ya habíamos visto que ellos se cooperan, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las rizobacterias, que ellas tienen que estar acompañadas de las raíces de la planta, pero las plantas también se benefician de las rizobacterias. Entonces, por eso los compuestos orgánicos volátiles bacterianos desencadenaron resistencia sistemática inducida frente a los patógenos, es decir, en un mecanismo de defensa hacia aquellas bacterias que quieren, digamos, destruir el tema de la planta. Ellos son como un mecanismo de defensa alrededor
de la raíz. Bueno, y el cuarto mecanismo es la adquisición de nutrientes vegetales, es decir, promover el acceso de las plantas a aquellos nutrientes donde no alcanzan. Un ejemplo son las nitrogenosas de Rhizobia, aumentaron la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno en condiciones de salinidad. Todo esto porque se da en el tema de la parte de la dinámica evolutiva planta-microbio. Las plantas, como los microbios, van unidos porque entre ellas van formando, familiarizándose y generando como unas modificaciones genéticas que permite, por ejemplo, que la planta haga un mecanismo de alimentación para el microbio y el microbio un tema de defensa y modificación genética para la resistencia en el entorno donde va a habitar o donde habita la planta. En temas microbienales se hace necesario el tema de la materia orgánica e inorgánica y por lo tanto es importante que en la parte de los microorganismos se haga cooperación con la planta, ya que la planta una vez que haga su ciclo de vida genera materia orgánica ya por el tema de la descomposición que emite y esos son nutrientes también para el tema del suelo y fortalecer una vez más el suelo. Para ello, generar unos buenos cultivos y adicionar y generar un hábitat adecuado para los microorganismos para la nutrición local. Esta es nuestra bibliografía que emitimos la información citada en el día de hoy y posterior. Muchas gracias.